Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte, darte la bienvenida en este espacio. Yo soy Marcelo Salazar y este espacio se llama Masala en Vivo. Y me da mucho gusto que estés con nosotros porque en esta ocasión tuve un invitado que conozco desde hace muchos años, que tuve la fortuna de conocer mientras yo vivía en Argentina. Estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires, ya después te contaré sobre esta experiencia. Pero por ahora me da mucho gusto tenerlo en este espacio porque Juan Manuel lo conocí precisamente con una banda que él tenía en aquel momento que se llamaba Superfluo. Tuve algunas conversaciones, acercamientos para hablar de música, de arte, de cómo estaba la movida en aquellos años, por allá del 2012 más o menos, en Buenos Aires. Y seguimos en contacto a partir de redes sociales, algo de WhatsApp, y vi que su proyecto Biografía Mutante empezó a tomar relevancia en redes, empezó a compartir contenido sumamente interesante que te recomiendo mucho, de verdad que lo sigas, que veas lo que comparte, porque él es antropólogo, él es músico, con una especial atención en la lírica, entonces encontró una forma, que es lo que nos describe en el episodio, una forma de combinar ambas pasiones, ¿no? La antropología, la música. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en muchos más puntos de los que te imaginas, y de verdad que es un episodio en el que aprendí un montón. Entendí mucho más a Juan Manuel como un artista comprometido con su misión y además con una espiritualidad y una sensibilidad muy destacadas. Me dio mucho gusto haber charlado con él. Espero que también te ayude en este proceso si es que eres artista, si estás generando contenido, si no sabes de pronto qué es lo que puedes hacer para darte a conocer. De verdad, este episodio te va a aclarar muchísimas dudas, así es que te dejo con Juan Manuel López Manfré de Biografía Mutante. Y también invitarte, por supuesto, a que nos ayudes calificando este episodio, compartiéndolo con las personas que conoces. Si es que encontraste algo que te sirve, con muchísimo gusto nos lo hacemos y nos ayudas mucho llegando también a más personas. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Marcelo Salazar en TikTok o en Instagram, y también te voy a dejar aquí en la definición, perdón, en la descripción del episodio. Te dejo los datos de Biografía Mutante de Juan Manuel López Manfré para que puedas encontrarlo y lo sigas, de verdad, te lo recomiendo muchísimo. Te dejo entonces con la conversación con Juan Manuel López Manfré. Mi querido Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Un gusto enorme estar en tu podcast. Y sí, verano porteño, muy caluroso, pero estamos bien. Que ahora mismo digo, ya entrando un poco en materia, yo conocí a Juanma por allá del verano porteño del 2012, que tuve la fortuna y la oportunidad de mudarme un tiempo a vivir a Buenos Aires, y exactamente llegué a finales de diciembre, ¿no? Entonces yo había escuchado de este verano porteño, había escuchado de la famosa frase, lo que mata es la humedad, ¿no? Y, y de pronto era, bueno, encontrarme, por supuesto, en esa gran ciudad, con ese clima, y que, bueno, acá en México tenemos por supuesto, vas a la playa y estás en una playa con una ciudad pequeña, la humedad de playa, pero estar en una humedad de ciudad del tamaño de Buenos Aires, para mí fue un periodo de adaptación. Y en una ocasión recuerdo que yo fui a estudiar producción de audio, a estudiar en una escuela de Buenos Aires que se llama Texon, y uno de mis compañeros de escuela, me acuerdo que me mencionó y me dijo, hay una banda muy buena aquí en Buenos Aires que tú deberías de escuchar, sé que te va a gustar, se llama Superfluo, tocan hoy en la noche, no recuerdo en qué lugar tocaban, y me dice, deberíamos de ir, ¿no? Bueno, fuimos al lugar y entonces ahí toca Superfluo y ahí te conozco, ahí veo a la banda en acción por primera vez y me encantó, me gustó muchísimo lo que escuché, pudimos charlar un poco y a partir de ahí, Juanma, hasta este momento, pues que nos conocemos desde entonces, y me gustaría remontarme un poco hacia esos días, porque, pues bueno, antes de Superfluo, supongo que no fue lo primero que hiciste y me gustaría justo empezar por allá. ¿Dónde empieza Juan Manuel con el tema de la música? Bueno, qué interesante. ¿Cuántos recuerdos traes también que está muy bueno, muy bueno volver a repasarlos? Me acuerdo muy patente de esos momentos. Yo creo que el primer encuentro mío con la música fue como de haberle pasado a muchas familias de clase media, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, con el piano vertical que había en muchas casas había un piano vertical. En este caso, mi abuela se lo había comprado a mi madre para que estudie piano. Mi mamá Ujú. estudió para concertista, pero dejó a mitad de carrera y se dedicó a otra cosa, ¿no? Pero quedó el piano en la casa de mi abuela. Y recuerdo algo muy, muy, muy propio de la infancia, pero que creo que es el mérito que por ahí tenemos aquellos que siguen haciendo música, que es empezar a jugar con la sonoridad de las teclas que vas tocando. Y en ese jugar que vas armando cosas que tengan sentido o que vayan diciendo algo, ¿no? Jugar con la musicalidad de las teclas que vas sonando.
Ese es como el Sí, primer recuerdo que tengo, ¿no? De quedarme tardes, en estas tardes de calor, con la persiana baja, con las cortinas bajas del comedor del living de mi abuela y jugar con el piano. Ahí creo que empezó inconscientemente la música. Después vino el despertar en la adolescencia, sobre todo con la música punk, con el punk rock, ¿no? ujú. Con una música muy rebelde que va muy a tono, muy en sintonía con el despertar hormonal de todo adolescente, ¿no? Ese Sí, enojo, esa furia, esa capacidad sobre todo de poder decir algo sin necesitar mucho intermedio, ¿no? La música punk tiene eso que no hace falta, eh, podés comprarte un instrumento y aprender dos acordes y ya cantar una canción, y me parecía fascinante eso. Y ahí fue todo está en la esa, actitud, ¿no? sí, yo creo que sí, la actitud por sobre todo. Eso me dieron como ganas, bueno, antes que el punk, creo que fue Fito Páez y El amor después del amor, que me encontré con ese disco a los 11 años y también fue un despertar. Y las ganas de querer formar parte de una banda. Entonces mi deseo era querer formar parte de un grupo musical, de una cofradía de gente que hiciera música. Entonces, en mi colegio secundario, lo que sería la preparatoria para ustedes, si mal no entiendo, eh, Sí, estaban armando un grupo y necesitaban un bajista. Eh, si hubieran necesitado un trombonista, yo me compraba cualquier instrumento con tal de, ¿no? Les claro. dije, falta un bajista, bueno, me compro un bajo y vuelvo. Y fue así, me compré un bajo y empecé mi carrera como bajista, ¿no? En una banda del colegio secundario. Y ahí volvió a aparecer mi madre, que después de que ella dejó la música, no era una persona que hiciera música. Y Ujú. tenía algunas intuiciones como muy inocentes, ingenuas, pero me decía, yo te veo a vos con el bajo tocándome, y si te gusta componer, te voy a comprar una guitarra, porque seguro con más cuerdas vas a poder hacer más cosas, me dijo. Ok, No ok. como con una inocencia, ¿no? Con una ingenuidad, porque obviamente el bajo también es un instrumento increíble y que puedes usarlo Claro. para componer. Y ahí me compró la guitarra y empecé como a componer mucho más. Y empecé eh, sobre todo conmovido por lo que fue el nuevo pop argentino en los años 2000, con Gustavo Cerati y Bocanada, Leo García, Adicta, todas estas bandas que volvían a traer la música electrónica en la música popular argentina, y también volvían a traer como esa delicadeza, esa ambigüedad, esa androginia que estaba en los 80, que había Claro. desaparecido un poco en los 90. En la Argentina en los 90 el rock fue mucho más duro, más barrial, más de poner otras cosas en juego, ¿no? Y ahí fue que terminé el colegio, me vine a estudiar a Buenos Aires antropología, y pasaron 3 4 años hasta que pudimos empezar a armar lo que fue Superfluo, lo que fue esa banda. Así que yo no tengo la trayectoria de haber pasado por muchas bandas. Soy una persona muy fiel a los proyectos que me sumo. El proyecto de secundario que se llamaba RAS, habremos estado 6 7 años. Después Superfluo 15 o un poco más. Y ahora Biografía Mutante 10 años. Soy una persona Mire, Viste, Marce, que hay como diferentes tipos de músico bueno, que por ahí como más de la cultura del jazz, tocar con gente nueva, sí. improvisar. Yo soy más necesito armar un grupo y empezar a conocernos en profundidad y ver qué pasa con esa química de que pase el tiempo, ¿no? Con las mismas personas. Relaciones musicales a largo plazo, digamos, ¿no? Un poco más de conocerte por ese Claro. lado. Oye, Sería como oye, una Juanma, y monogamia tocando o el... un poliamor. Sí, El poliamor de algunos músicos, yo soy exacto. como más monogámico con la música. Exacto, exacto. Me queda claro con esto que dices. Oye, remontándome a esos primeros años 2000 que mencionabas estas bandas y estos proyectos de Leo García, de Adicta, los primeros años de Miranda, incluso, ¿no? De estos proyectos donde comenzaba una lírica no menos bien hecha, o sea, estaba muy bien hecha. Yo recuerdo haber escuchado el primer disco de Miranda y haber pensado, qué bien que hacen canciones ellos. Es decir, una lírica poderosa, potente, clara, concisa y que al mismo tiempo era algo que perfectamente se perfilaba para ser un éxito, ¿no? Pop. Y menciono esto porque justamente yo recuerdo de haberme empezado a interesar en la música hecha en Argentina, precisamente más o menos a finales de los 90, 95, 99, 2000, y entro a un mundo que me pareció fantástico, ¿no? Yo no conocía tanto de la música del Flaco, de cosas de la máquina de hacer pájaros, eso lo conocí hasta después, ¿no? Pero te pregunto esto porque mencionas la antropología y cómo llega la antropología
a ti? O sea, ¿por qué eliges? Porque luego pasa, ¿no? De estudiar una carrera que te deje, estudiar una carrera que sea, no sé, ya sabes, es consejo paternal en busca del bienestar. Antropología no es una carrera que se entienda como de esas que te va a dejar mucha guita, pero te gustó, ¿por qué? Y digo, ese es el cliché que se entiende, ¿no? De eso, ¿no? No, totalmente, y durante mucho tiempo fue así. Yo me dediqué a dos cosas, a la música y a la antropología, era como pobreza garantizada, y sin embargo logro vivir, logro estar acá y tener un buen pasar. Fue como sorprendente, porque yo mismo era consciente de que me estaba inmolando, ¿no? Con los dos Claro, caminos. La antropología, de alguna manera, apareció indirectamente, porque de chico tengo el recuerdo de ver las películas de Indiana Jones, que era un arqueólogo, y me fascinaba el sí, personaje que era un arqueólogo, pero era un intelectual también, ¿no? Hay una frase ya, en una en la tercera película de Indiana Jones y el Santo Grial, que comienza dando clases, Indiana Jones, Harrison Ford, y diciendo, los arqueólogos nos pasamos más tiempo en la biblioteca que en el campo. Entonces la idea de alguien que tuviera esta versatilidad de poder salir a tener un encuentro con la aventura, en ese momento yo creía que era la aventura, y también con la otra aventura, que es leer libros y meterse en el mundo de las ideas, me parecía fascinante. Y después fui entendiendo también que yo soy de una generación donde la cultura rock tenía mucha intertextualidad también. Y los músicos de ujú, rock citaban libros, citaban autores, tenían referencias a películas. Había un mundo en la lírica de los músicos, de las músicas de rock, de la cultura rock, una intertextualidad con otros campos del arte y con otros campos de la intelectualidad. Entonces me fascinaba eso de, bueno, eh, saber, curiosidad, embarcarme por eso. Y ahí me vi en las opciones. Yo iba a estudiar psicología o antropología, me pareció mucho más fascinante antropología. No me dediqué a la arqueología, me dediqué a lo que es la antropología cultural, la antropología sociocultural, que vaya que México tiene una tradición enorme, tanto en arqueología como en antropología, es como una de las referencias, yo diría mundiales, no solamente habla hispana, pero bueno, uno lee ahí autores mexicanos. Entonces fue como meterme en ese mundo y también empezar a fascinarme con algo que también trae la música, que es poder ver otros mundos dentro de este mundo. La antropología estudia al ser humano como un ser social, pero también desde la otredad. Grupos sociales que son diferentes a los nuestros, sea ya. gente que vive en otros países, en otras culturas, o nuestros antepasados, vivían de una manera diferente a la nuestra. Entonces, esa idea de entender que en el mundo hay muchos mundos posibles, eh, me fue como generando fascinación también. Y tratando de poner siempre un pie en algún lado, porque para mí la música siempre fue acción, siempre fue la creatividad, y la antropología siempre, durante mucho tiempo, fue un campo de estudio, de reflexión, etcétera. Hoy en día lo tengo como mucho más aceitadas las dos cosas, pero bueno, ese fue mi comienzo con la carrera, ¿no? Como con una avidez de intelectualidad. Cuando hablas de intelectualidad, me acuerdo muy bien de uno de los discos de Superfluo, precisamente, que era Fundamentalista del Amor, ¿no? Y me parece muy interesante cuando lo escuché, fue como de, wow, claro, es que el fundamentalismo se entiende como, es que el fundamentalismo es recalcitrante en algo y me voy a inmolar por esta creencia o por esta visión del mundo. Y de pronto fue como de, ¿qué pasaría si fuéramos fundamentalistas del amor, ¿no? Me pareció un ejercicio muy, muy interesante y que ahora entiendo, yo en ese momento no sabía tanto de tu pues de tu perfil, ¿no? Antropológico, me acuerdo de haber visto la lírica de Superfluo. ¿Cómo era ese primer encuentro de tus primeras canciones o de los primeros ejercicios de escribir canciones? ¿De dónde sacabas? ¿Ya empezabas a irte a no sé si conscientemente a los libros o de pronto era un ejercicio más intuitivo de decir, bueno, me traigo todo esto que vengo acumulando acá, lo pasas por el corazón? ¿Cómo era ese proceso que se fue afinando con los años, Juan? Mirá, yo sí te tengo que decir una escena, una imagen icónica que creo que despertó algo en mí con lo que es el ejercicio de composición. Fue, bueno, cuando escuchaba a los 11 años El amor después del amor, el disco de Fito Páez, tiene la canción La Rueda Mágica, no sé si acordás esa Por canción, supuesto. que en una de las partes dice, eh, eh, yo extraño esa fascinación, un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar. Yo a los 11 años no sabía lo que era una Gibson Les Paul. Eh, y tardé un tiempo hasta que un amigo me dijo, no, creo que es una guitarra eléctrica, es la que usa Slash, ¿viste? Ya, Y, ya, claro.
Y me di cuenta que el disco entero de Fito Páez tenía como una intertextualidad, hablaba de cosas que no estaban ahí. En casi todas las canciones cita, ¿no? En Tráfico por Katmandú dice, siempre supe que fue lo mismo el mono que Citizen Kane. Citizen Kane es la película famosa de Orson Welles. Orson Welles, claro. Claro, que el ciudadano Kane, que después estudié en la facultad cuando hice una materia de arte, que fue una película disruptiva porque Orson Welles probó ángulos de cámara que nunca se habían hecho en el cine, y Citizen Kane era un personaje que era un personaje poderoso, que manejaba los medios, que podría ser cualquier persona, no sé, o el capo de Televisa en México, el capo de los medios de comunicación, era un personaje del poder que... Todo eso, viste, el como irse por las ramas y ese link dije, yo quiero escribir letras que sean así, que encierren otras cosas, que tengan como tesoros adentro, que el que la sepa, la sepa, y que el que la Ya, descubre y se lleve como un placer que a mí también me daba, como descubrir cosas, como ir jugando un videojuego en el cual vas abriendo puertas y vas descubriendo cosas que no había en ese nivel, en esa pantalla, ¿no? ya, Porque esa claro. canción fue, porque vos podés escuchar esa canción, por ejemplo, de que dice que siempre fue lo mismo el mono que Citizen Kane, y decís, bueno, y pueden pasar 10 años hasta que te encontrás con la película El Ciudadano Kane. Entonces eso está Ya. escondido ahí. Y la escucha vuelve a ser nueva cuando volvés a esa canción, cuando te enterás de qué estaba hablando. A mí No, y eso me encima, pareció siempre... perdón que te interrumpa, pero encima sin Google en aquellos tiempos, ¿no? Entonces quedaba esta Claro, magia y este misticismo de qué está diciendo este tipo, ¿no? exactamente, era una fascinación, como dice el Fito, yo extraño esa fascinación. Era como de, Claro, bueno, le pregunto a mis amigos si algún amigo tenía un hermano más grande que era más rockero que nosotros y nos decía, no, la Gibson Les Paul es una guitarra, es la que tiene Slash. Y vos vas y, claro, la Slash la conocés, porque estaba en TV, porque la veías. Toda esa búsqueda del tesoro me pareció fascinante. Y ahí fue cuando creo que eso quedó inconsciente en mí y empezó a operar. Cuando escribía letras, yo siempre me quise destacar con las letras, porque veía que cuando uno empieza a componer, y sobre todo las bandas cuando arrancan, toman como lugares comunes porque muchas veces, o por lo menos en ese momento, las bandas le ponen prioridad a la música y no a la letra. Entonces la letra aparecía claro. como en un segundo lugar y se notaba que estaba descuidada. Veía eso en bandas de amigos, ¿no? Del Sí, colegio, que creo que es lo que hace que una banda sea amateur o una banda que se destaque, es que tiene que sonar increíble, pero las letras tienen que ser como diferentes. Y ahí sí. fue como mi entrada a ese lado. Y te diría que soy un músico que entró desde las letras. Yo me pongo a componer prácticamente guitarra y voz, como a la vez. No soy una... Tengo composiciones, pero difícilmente tengo una música. Viste que hay músicos que dicen, bueno, hago toda una música, una estructura armónica y después balbuceo frases para tener una melodía y después a la melodía le pongo las palabras que digan algo. A mí me pasa Cerati que hacía eso, ¿no? sí, si escuchás los demos de Cerati, hay algunos que está como balbuceando medio en inglés, medio en no sé qué. Claro. Eh, en mi caso, no. En mi caso fue muy. Yo creo que se siente en mi música que es un lugar donde la palabra tiene un lugar preponderante, ¿no? Sí, La musicalidad se empieza a construir desde las palabras. Me da esa sensación en la música que hago yo. ya. No desde otro lado. Y hablando precisamente de lírica, de letristas, ¿con quién te formaste en lírica musical, digamos? ¿A quién escuchabas? Que de pronto mencionas a Fito, obviamente, que es uno de los letristas, bueno, más grandes que pudo dar la música hispana en español, haga redundancia, pero ¿quién más? ¿Quién más decías, bueno, qué está pasando por el mundo de quién? Bueno, fueron distintos momentos. Bueno, Fito Páez fue en un lugar inconsciente. Después, cuando me senté, no traté de imitar lo que hacía Fito Páez. Pero a mí lo que me pasó mucho que hubo un cambio fue con las letras bueno, en este caso de Leo García, que no sé si se llegó a escuchar mucho en México. Leo García, que No fue... llegó tanto, a mí me gustaba porque yo recuerdo que precisamente antes de que te conocí, mi hermana vivía en Buenos Aires porque estuve estudiando un tiempo por allá y recuerdo que fui a visitarla y fui a las disquerías ahí ¿es que Juramento? Por ahí, Sí, no recuerdo, pero bueno, una de ellas me acuerdo que fue el disco de voz de Leo García.
creo que se llamaba Voz ese disco. Y fue de los que Sí. yo primero escuché y dije, y bueno, ya después me enteré que estaba la discografía mucho más interesante de lo que me imaginé. No, no fue no funcionó tanto por acá, pero a mí me gustó mucho desde que salió Leo García. Sí, Leo García lo que tenía es que estaba asociado con un periodista, Pablo Shanton, que le escribía muchas de sus letras. Ya, Y tenían como juegos de palabras que eran muy interesantes, también referencias intertextuales que eran muy interesantes, y a mí me sirvió de referencia, porque también era como era una música como muy intimista, pero también porque hablaba de situaciones de pareja, de romances, de cosas que se rompían, pero con una intertextualidad que era muy interesante. La canción, a mí lo que me fascinaba de la canción era una canción que se llama Morrissey, de Leo García, eh, sí. que me Sabrá tu parecía novia que fácil. escuchamos Morrissey, ¿no? Imagínate, a mí me parece alucinante cómo con las palabras podés ser arquitecto, ¿no? También esto de. Sí, Armás una frase que dice: ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey cantada por un hombre? Yo cuando la escuché fue como. Pero pará, ¿de qué está hablando? Está hablando de una relación gay, pero no lo está diciendo en el año 2000, sí, ¿no? En ese contexto de sí, época. Es interesante cómo te podía confundir tanto la canción en cuanto a, che, ¿qué está tratando de decir? ¿Por qué está diciendo algo y no lo está diciendo? Me parecía fascinante eh, que estaba diciendo algo sin decirlo. sí. ¿Viste? Como sabrá tu novia que escuchamos Morris y sabe. Digo, Y qué luego historia decía sórdida. esta Él tiene parte una de, novia, pero tiene una relación con otro claro, chico. Me parecía como súper interesante cómo está escrita esa historia. decía, Eh, ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey, ¿no? ¿Entendés? Claro. Claro, Que es como. Me parecía muy una canción muy inteligente. sí, Y eso fue como. Eso me acompañó. Me acompañó las letras de Miranda, me parecían también muy expositivas. Las letras de cierto, Adicta, de todo ese under que había en ese momento, me convocaron mucho. Después me metí mucho en el mundo de Bob Dylan, obviamente, a encontrar ahí esas escrituras también que tienen un poder, una capacidad de pluma. No por nada ganó el premio Nobel, ¿no? Bob Dylan también, por esa literatura que tenía. Te diría que esas son las letras que me llega, que tomé como referencia. Después, Spinetta me encanta, pero yo nunca fui de escribir como Spinetta. E incluso ya, Cerati, que yo lo pongo a Cerati, lo pongo en el mismo lugar que el Indio Solari, que el cantante de Los Redondos, por lo ya, críptico de sus letras, por esa capacidad de escribir de modo tal que la gente se pueda apropiar de una frase y que crea que significa algo, ¿no? Que es el poder de los símbolos. Los símbolos ya, tienen esa capacidad de tener significados infinitos. Cada persona ya, puede entender lo que pasa, te puede evocar la cruz de la religión de Jesucristo, te puede evocar, pero lo que significa Jesús para vos no es lo mismo que es para mí. Entonces, tiene una capacidad de transmitir que son letristas que son increíbles, que hoy en día los seguís escuchando y siempre va a haber algo que te llama la atención. Pero te diría que son más ese tipo de cronistas los que me ya. llaman la atención. Yo soy muy de escribir desde cosas que pasan, no tengo tantas. No hablo poéticamente, por ahí sí construyo imágenes poéticas, pero no estoy hablando en poesía. Claro. Y en tema de cuando comienzas a hacer música, a componer, a desarrollar, digamos, ya un oficio más de compositor, ¿en qué momento? Bueno, decías que, bueno, Superfluo comienza como una banda ya más en serio. Yo recuerdo que tenían un sonido que en ese momento me parecía pues muy fresco, como obedecía a algo que estaba ocurriendo en aquel momento, sí, en Buenos Aires, pero al mismo tiempo me parecía una propuesta interesante. ¿Qué ocurrió? Cuando te pregunto esto es porque los episodios y lo que compartimos lo escucha gente que también puede estar en medio de la conformación de su banda, a media carrera, y de pronto saber esto, ¿no? ¿Qué ocurre con una banda? ¿Qué ocurrió con ustedes? ¿Cómo podrías definir ese periodo como para poder decir que aprendiste de haber estado con músicos que hacían en ese momento algo similar a lo que tú pensabas que era la música? Cuando nosotros armamos la banda fue fines del 2003 y debutamos en el 2004. El sonido que buscábamos era una mezcla entre Franz Ferdinand, que me parece una banda increíble, Sí. y los Talking Heads de David Byrne, que me parecen otra banda Ujú. increíble, ¿no? Por esa capacidad de transmitir y de mover. Y se fue dando también un poco creo que desde como toda banda también de cuando empezás joven, desde una cierta ingenuidad. Esa ingenuidad te lleva también a tratar
de, de innovar sin darte cuenta, ¿no? De hacer las cosas Sí. como no deberías hacerlas, tocar la guitarra eh, como no, como en un conservatorio te corregirían y te dirían que no hay que tocarla de ese modo. De probar desde esos lados, ¿no? Y de construir mucho desde el error también. Éramos una banda que musicalmente nos costaba mucho. No tuvimos química al principio los tres, éramos un trío, no teníamos química, nos costaba mucho ensayar, nos equivocábamos mucho y desde ese error podíamos como construir, de lo que le decimos pifias, ¿no? Y Mm, creo que así empezó a forjarse el sonido y creo que tuvo esa novedad porque teníamos esa referencia. Franz Ferdinand sobre todo, que era un sonido como nuevo, porque sobre todo fue el 2000 donde hubo como un revival de la banda de guitarra, bajo y batería, ¿no? Había como, sí, ¿te acordás con The Strokes, Franz Ferdinand, The sí, 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 Killers, Arctic Monkeys, esta vuelta al riff, claro, esta vuelta a la guitarra cruda, a lo despojado, ¿no? Después de una época de new metal y de pop, sí. como siempre pasa, ¿no? Del pop de Eh, Backstreet Boys y de la hiperproducción, de vuelta a tres, cuatro chicos, chicas en una sala de ensayo, en un garage tocando, eso era fresco. Me acuerdo que yo había tenido en el 2000 ganas de hacer música electrónica y no tenía los recursos para hacerla, porque no tenía computadora, nada. Y sí tenía una guitarra eléctrica y tratamos como de llevar eso de la música pop que escuchábamos como ese rock. Y ahí empezamos a construir una carrera que fue sólida, fueron 15 años y un poco más, con muchísimo aprendizaje, muchísimo. Después de Superfluo, la antropología siempre estuvo, siempre estuvo, siempre estuvo, y me llamó la atención cuando mencionabas hace un momento que al principio como que no encontrabas la forma de unirlo y que quizás se volviera ya un lenguaje más natural para ti, ¿no? Que no tuvieras que decir Bruce Wayne y después me voy para acá a ser Batman antropólogo y músico y tal. ¿Cómo fue el momento o en qué punto de este trayecto, Juanma, comenzaste a sentir ya, decir, ah, ok, puedo ya más o menos entender qué puedo hacer con ambos mundos? Se fue dando en muchas etapas. Al principio lo tenía separado, tal es así que eh, en un momento del 2003 estaba 100% con la carrera, dedicado con la carrera, haciendo una pasantía con un antropólogo importante en Argentina. Y un día me desperté, tuve una ruptura amorosa, me dejó mi novia en ese momento. Tuve una semana de depresión en la que no salí de la cama y me levanté y dije, bueno, voy a dejar la universidad para dedicarme a la música, porque si no dejo esto, no voy a tener nunca espacio, porque siempre vienen los exámenes, porque aparecen oportunidades para hacer cosas y nunca hago la música. Entonces fue como switch off antropología, ahora es la música. Fueron 10 12 años de la carrera ininterrumpida de Superfluo, y en 2011 muere mi padre, muere mi papá, fallece mi papá, y tuve como un despertar de necesito volver a los libros, no sé por qué, necesito volver a la universidad, terminar la carrera. Y ahí fue como empezar a unir los dos mundos. Y para el 2013 nosotros editamos el último disco de Superfluo que se llama La Era de las Estrellas, que tiene un gran componente antropológico. Todas las letras tienen referencias antropológicas, espirituales también, con esta idea a mí lo que me había dejado la muerte de mi padre fue como una suerte de cosa épica, del Ujú. dolor de perder a un padre, de perder a una persona que era referencia para mí, pero también haber tenido ese encuentro cara a cara por primera vez con la muerte y con la eternidad y con lo que trae todo lo que sigue después de lo que llamamos vida, ¿no? La pregunta que me empezó a mí a indagar es, bueno, no se puede, no puede desaparecer la gente, no pueden desaparecer las cosas. Algo, en algún lado del cosmos tiene que seguir estando. La idea del cielo quizás es una representación de la eternidad. Y empecé a escribir como un disco, empezamos a escribir un disco donde yo le empecé a poner letras como que iban como recorriendo la evolución humana, ¿no? Como esa búsqueda de sentido que tuvo la especie humana desde su principio hasta el final. Y tenía canciones como, por ejemplo, una que se llama La Marcha del Homo Sapiens, que describe, en la letra voy escribiendo todo como toda la evolución humana. Hay una canción que se llama una fiesta 10.000 años atrás, que como que describe también un ritual, un rito de fiesta que podría ser hoy, como dice Drexler, una fiesta electrónica, ¿no? Fue muy Ya, loco, esto no, esto ya vas a decir que son cosas de argentinos, ¿no? Ya que se la creen, pero fue un año antes de Bailar en la Cueva de Drexler el disco. Que dale. Drexler se puso muy antropológico en Bailar en la Cueva, ¿viste? Entonces Sí, digo, bueno, sí. eh,
Yo Así creo que pasa, fue algo claro. de la época. El 2012 trajo como una... ¿Te acordás que era como supuestamente el fin del Sí, mundo? El sí, sí. 2012 trajo como una reflexión místico-antropológica en general y fueron apareciendo discos. Ahí fue ese momento donde empezó a aparecer la letra enfocada en eso. Y te diría que después, finalmente, en 2019, aparece en el formato de podcast, en Antropología Pop, que es el podcast que tengo y que te diría que hoy es lo que más popularidad tiene de todo lo que hago. Fue Ya, un día, hice unas historias de Instagram hablando, explicando algunos temas vinculados a Nati Peluso, que es una artista muy controversial, muy problemática o polémica, donde se le acusaba de hacer apropiación cultural. Viste que estos sí, últimos años hemos escuchado mucho hablar de apropiación cultural con la emergencia de un género, la música urbana, el trap, el reggaetón, donde toman muchísimas referencias de la música afrocaribeña, los ya. estereotipos de las mujeres afrocaribeñas, eh, con toda esta cultura de que cualquier hispanoparlante ahora habla como en un latino que puede ser puertorriqueño, un latino caribeño que escuchás, por ejemplo, gente de Argentina que hablamos así, de Buenos Aires, cantar como si fuera un latino caribeño, ¿viste? Como toda esa... Ya. Bueno, hice unas historias diciendo, bueno, me parece que el término apropiación cultural no va, porque no explica del todo el concepto, porque enjuicia más de lo que explica. Hay un antropólogo, Ernesto García Canclini, que habla de hibridación cultural, que habla de este fenómeno donde se cruzan y se forman cosas nuevas en las ciudades cosmopolitas, donde hay mucha inmigración, como Barcelona, como Madrid, como Buenos Aires, como Ciudad de México. Bueno, empecé a explicar desde la antropología qué pasaba y tuvo como una repercusión enorme. Y un amigo me dijo, man, ¿por qué no haces un podcast con esto? Yo dije, podcast, ¿qué? ¿No habían cerrado ese antro? Fue mi pregunta, como parafraseando a los Simpsons, porque los podcasts, si te recordás, habían sido muy populares en el 2005, 2006, 2007 y Claro. habían como desaparecido. Yo recuerdo que me descargaba por torrent el podcast de Bob Dylan, que él Sí. hablaba de música y pasaba canciones. Y me metí de vuelta en el tema y empecé a hacer el podcast. Y ahí es como otro paso enorme donde empecé a combinar eso. Hablar de música, de los estilos musicales y de los artistas que me interesan a mí desde una mirada antropológica, eh, pensando diferentes cosas. Por ejemplo, la fascinación antropológica que tiene Jorge Drexler, cómo podemos pensar la música de Gustavo Cerati desde el antropólogo de Levi Strauss y el estructuralismo, cómo podemos pensar la música urbana de Nati Peluso, de Rosalía, C. Tangana. Bueno, empecé con eso y tuvo como mucha popularidad, bastante te diría. Y ese fue como un primer, de vuelta como otra fusión. Y lo que Ya. está pasando es que desde el 2022, que me volví como muy, para lo que era yo, muy popular en redes sociales, crecí muchísimo en Instagram, en TikTok sobre todo, y eso me permitió como empezar a hacer otro tipo de shows en vivo, donde combino palabra y música. Ya. Entonces, ahora los shows de biografía mutante tienen algo como de antropología pop, porque llevo autores o digo, bueno, vamos a hablar sobre el amor, entonces traigo algunas canciones, las interpreto, las toco, pero Mm. también hablo de autores y hago como una suerte de disertación. Entonces hoy estoy en un lugar así, liminal, donde tengo un pie como en la palabra y un pie en la música. Y hoy siento que está como unido de una manera que artísticamente es interesante para mí, es desafiante. De hecho, obviamente aprovecho después de terminar el episodio que pueda la gente ir directamente a la descripción del mismo, donde vamos a colocar todos estos links a tu proyecto que me gusta muchísimo, el podcast me gusta mucho cuando lo escucho. Además, son episodios que tienen la duración precisa para que la información llegue, para que sea digerible. Me gusta mucho tu manejo de la palabra, de la voz, obviamente. Y te entiendo en lo que dices entre la antropología y la música, porque me ocurrió algo muy similar con este tema del estudio de la voz que yo he tenido durante mucho tiempo, pero era como de que, bueno, sí, imparto talleres de voz, pero es que la música y el concierto, y luego a la hora, lo que me estás diciendo es, pues es que soy la misma persona, ¿no? Es decir, ya la naturalidad de hablar desde el mismo lugar de ambos temas o de más temas, si es necesario, porque pues es lo que me conforma, ya como que relaja, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando acepté realmente eso, es cuando mi contenido empezó a diseminarse de una forma que yo jamás me lo esperé, ¿no? Entonces te entiendo muy bien y me gusta escuchar eso de ti porque pues te veo tranquilo, te veo bien, te veo haciendo lo que quieres hacer. Ya hablaremos ahora de Cactus también, pero con antropología y con biografía mutante, esto de hacer un show nuevo, ¿qué te exigió a ti en la parte artística? Es decir,
que eres muy exigente con la parte de plantearte una nueva forma de exponerte hacia el público. ¿Cuándo te sentiste listo de decir, ok, vamos a experimentar esto? ¿Cómo fue ese proceso, Juanma? Fue, fue paulatino, fue paso a paso, muchas veces más lento de lo que mi ansiedad quería, que creo que es importante dar un mensaje para todas las personas que están en el proceso creativo, que a veces hay procesos que van más, que necesitan ir más despacio que nuestra propia ansiedad o nuestra propia Sí, expectativa. Sobre todo cuando estamos fusionando cosas. Yo creo que mientras me comentabas esto, que yo también veo mucho tu contenido y me parece muy interesante y cómo lo vas combinando con tu música también, que es un poco en este sentido lo que hacemos ambos, que también exponemos algo de nosotros porque contamos las cosas que nos gustan, que nos llaman la atención. Eso nos claro, hace, nos claro, muestra también vulnerables porque que vos claro. elijas una película a otra o una definición de artista a otra también está hablando de vos, por ejemplo, en tu contenido, de bueno, abro mi corazón, me muestro tal como soy. eh, y el miedo que uno tiene de que lo rechacen es al contrario, te aceptan más por ser genuino. Claro, Y claro. creo que estamos en una época donde la música está empezando a cobrar otro rol, ¿viste? Está todo más orientado a lo biográfico, a las personas. Creo que la música ahora, por lo menos ciertos géneros, ciertas cosas, necesita más convivir con las personas, ¿no? No, 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 Sí, no. Por eso el desafío ahora es cómo hacemos para contar además de lo que hacemos eh, eh, la música, ¿no? A lo que hacemos la música. Entonces fue paso a paso. Más que exigente, yo me exijo exponerme. ya, Me exijo contar cosas que siento que me dan vergüenza de mi propia vida. Porque el tinte que tiene esto, como es biografía, mutante, sobre todo el énfasis en biografía, necesito contarlo desde mis verdades, ¿no? Necesito exponer. Por eso hablo de cuando, cuando rupturas amorosas que tuve, cuando murieron mis padres. Cuento porque son momentos trascendentales de la vida que a veces no se cuentan por tabú y son súper necesarios. Y de ahí es donde emergen los aprendizajes. Entonces la exigencia por sobre todo es en poder armar un guión de show donde yo esté contando cosas que me expongan en un escenario, que me diga, no, no, ¿por qué acabo de decir esto? ¿Viste? Y cuando baje me digan, che, gracias por decir esto que compartiste. Ahí está mi exigencia. Después vienen ya. las exigencias técnicas, ¿no? De tocar bien, de sonar bien, todo lo que viene con nosotros con estos años donde querés que haya una buena prueba de sonido, unas buenas luces, etcétera, ¿no? Pero sobre todo es eso. Ya. En estas charlas, cuando tengo la oportunidad de hablar con gente como tú, que está en el medio de la música, que ahora veo y lo que nos compartes de que tu contenido ha tenido muy buena recepción por parte de la gente, me sigo encontrando con músicos y hay muchos videos en redes sociales. Y el otro día vi uno de una chica específicamente donde hablaba y decía que para ella es muy difícil mostrarse en TikTok, mostrarse en cámara. Decía, es que los artistas que tenemos determinada personalidad, precisamente por eso hacemos música, porque no es nuestra forma de salir al mundo, nuestra forma de hablar. Dice, yo no me imagino a Tom York haciendo un TikTok, ¿no? Y por poner un ejemplo. Y me dejó pensando, y digo, bueno, claro, tiene razón en ciertas cosas. Puedo entender que la personalidad es completamente determinante en muchos casos para hacer o no hacer algo. Sin embargo, estamos en esta era, ¿no, Juanma? Estamos acá. Ya no podemos no hacer o no aceptar al menos que todos lo están haciendo. ¿Cuál es tu óptica de esto, pensando en que tú quizás hace unos años no te hubieras imaginado hacer el contenido que estás haciendo hoy, pero mucha gente puede pensar lo mismo, decir, es que yo qué voy a hacer, yo no tengo la capacidad, o yo no tengo tal, o yo no tengo tal. ¿Tú qué dirías y cómo ves esto? Porque esto lo ligo con lo que haces en Cactus Música, que tiene mucho que ver con cómo aprovechamos esto que estamos teniendo frente a nosotros sin que dejemos de ser nosotros, si es que se puede usar la expresión, ¿no? Sí, yo creo que no hay coincido con vos que estamos en la época en la que estamos y por más que la peleemos no va a cambiar la época. Ya, Eh, y como digo yo siempre, hoy el arte o el campo del entretenimiento, de la industria cultural, es una gran piscina donde estamos todos y cada uno entra desde una disciplina. Nosotros desde la música, pero ya te metes y ya somos todos artistas multimedia en cierto sentido. ya, Entonces es necio que no quieras aprender sobre iluminación. Yo tengo, como vos también, tengo luces atrás mío para verme bien en ya, una cámara, para poder expresar claro, mejor, porque parte de mi trabajo es en una cámara. Me tuve que ver varios tutoriales, horas de probar dónde pongo las luces en mi habitación. Nos gusta o no, es lo que está, es lo que hay, ¿no? Tom York no hace TikTok, pero hizo un corto bailando
estrafalariamente en Netflix, ¿no? Claro, Digo, es su claro. TikTok. Los Sí, celebrities pueden hacer en TikTok un corto de 15 minutos, en claro. Netflix venderle a 15 minutos y se evita todos los TikToks del mundo que hacemos Claro. nosotros. Pero, y lo que yo doy recomendación, como todo campo creativo, es replicar lo mismo que me pasó a mí cuando empecé a escribir canciones a los 8 años, a los 10 años, 11 años. Las primeras 100 canciones van a ser una mierda. La 101 va a ser un poquito mejor que la 100. La 102 va a ser un poquito... No tengas miedo a exponerte, a cometer el error, a hacerlo. Los primeros reels no van a estar buenos. Hay mucho de esto de búsqueda. Si vos scrolleás mi Instagram hacia abajo, vas a ver que yo probé 1000 cosas. Y empiezan a funcionar algunas. Y la gente cuando te conoce, te escucha tu música. Hoy el vínculo es de persona a persona. Sí, Entonces no es, bueno, que escuchen mi música porque yo quiero estar refugiado, que no me conozcan. No, te van a querer y si te quieren, van a pagar una entrada para ir a verte hablar, para ir a escucharte, van a pagar una entrada para verte a vos y a ver lo que hagas y les va a llegar. claro, Entonces romper la barrera y hacerlo. Los primeros TikTok van a dar cringe, van a dar vergüenza, pero solo así vas a poder encontrar cuál es tu mejor manera de hacer las cosas. Nosotros trabajamos, bueno, ahora si querés hablamos de esa parte, pero trabajamos mucho con los artistas en esa búsqueda. Eh, Hay algo que tengas para decir. No es solamente algo que acompaña a la música. Lamentablemente es así, hoy la música no. Pasa que tampoco antes pasaba de otra manera. Antes tenías un medio de comunicación, la Rolling Stone, no entraban en la Rolling Stone todas las bandas que habían en tu ciudad. Entraban claro, algunas. ¿Y por qué? Porque se diferenciaban en algo. Es un poco la misma lógica, ¿no? claro. Y precisamente en el tema de Cactus, lo que haces de, supongo ya toda la experiencia acumulada, la visión, esto de estar, porque creo que es importante esto. El otro día estaba viendo un podcast de un manager importante de México que decía, a ver, yo no tengo nada en contra de muchas personas que están compartiendo en TikTok maneras de desarrollar artistas, dice, pero muchos de ellos nunca han desarrollado un artista. Es decir, el tip puede ser bueno, pero no lo has puesto ni siquiera tú en práctica como para atreverte a compartirlo, cerciorándote de que va a funcionar. Es decir, esto que después de tantos años que tienes haciendo esto, obviamente te da ya ciertas credenciales para poder hablar de lo que ya has venido haciendo durante años, pero también combinado con el hecho de que estás encontrando, al menos a tu manera, la forma de compartirlo con las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que es como esta parte de unión de entiendo lo que ha pasado los últimos 20 años, pero entiendo lo que está pasando ahora. No es que seas un mega experto, porque nadie creo que lo somos en todo sentido, pero ¿cómo ves esto desde la perspectiva de Cactus? ¿Qué se puede encontrar un artista que se aproxima y que trabaja, por ejemplo, con Cactus en ese sentido? Cactus somos una agencia de diseño de estrategias y desarrollos para proyectos musicales. Somos Ya, músicos, somos tres socios, músicos con nuestra trayectoria, donde nos ha tocado, en mi caso, durante 20 años de trayectoria musical, me ha tocado estar en diferentes roles. No solo del artista, sino del manager, del productor, de tener que salir a mostrar lo que haces. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con acompañar lo que yo entiendo que es la narrativa, como todo. Vos tenés una carrera musical, pero tiene que tener una narrativa, tiene que estar contando algo, una historia. En definitiva, claro, estamos contando historias. Fíjate que cuando te gusta un artista, y vos le comentás a algún amigo o una amiga, tenés que escuchar a tal artista, es porque tiene un tema que está buenísimo, pero no sabés, de chico le pasó tal cosa, empezás a contar la historia de vida de esa persona porque es increíble lo que le pasó para que esté donde esté, ¿no? Como todo viene acompañado de una narrativa. Eh, con lo cual es lo que decís, es importante. Nosotros como músicos nos exponemos con nuestros propios proyectos. Yo pruebo muchas cosas antes con biografía mutante, que eso es lo que me da la garantía a mí para sentarme y hacer, en mi caso, dentro de la compañía, mi trabajo tiene que ver mucho con la mentoría y asistir las narrativas de los artistas en redes sociales. Yo me siento con los artistas quincenalmente a revisar el contenido y a empezar a pensar qué contar en redes. Y mi lema es que está basado en mi experiencia. No pensemos en la exterioridad, no digamos cuál es la tendencia de TikTok, de claro, sumarte a cuál. ¿Qué historia tenés para contar? Contame algo que...
ponele? Estamos trabajando con un artista, Julio Bernard, que, que él, no sé si conocen allá a Nahuel Penisi, este artista Es no vidente que toca la maravilloso. guitarra Bueno, increíble. yo soy fan de él. Increíble. Bueno, este chico me contó, porque yo me siento y charlo, conocemos al artista, nos sentamos a conversar con el artista para conocer su vida. Yo soy como un buscador de historias, no de contenido, ¿viste? Después vemos Claro. cómo lo contamos en el contenido, después vemos el soporte y la metodología con la que se muestra. Pero bueno, me contaba, me dice, yo estoy haciendo música porque yo salía del trabajo en el centro de la oficina y yo veía a este chico en la peatonal, acá en el centro, tocando la guitarra, ¿viste? Este Nahuel Ah, Benisi. Y lo vi en en la Florida calle creo y que estaba, después, ¿no? ¿eh? En En Florida, Florida creo que está por ahí, ¿no? en la peatonal Florida. Y bueno, él contaba que su motivación era eso. Y terminó por un motivo u otro, le hizo llegar una canción que él le dedicó a Nahuel Penisi, ¿viste? Se la dedicó, le escribió. Y Nahuel Penisi le contestó un audio, le agradeció, no sé qué, bueno. Eh, Viste, esto fue charlando, no fue como nos sentamos a hablar de qué contenido vas a hacer. Me contó esto y le digo, che, pero esto es una historia para contar. Esto es una historia que podés contar en tus redes. ¿Cómo es que cómo es el camino de la vida que vos terminaste como salías del trabajo con la rutina, alejado de la música, con necesidad de creatividad y te inspiraba este pibe que después creció y le pudiste hacer llegar una canción? Vamos a armar 3 reels para contar todo lo que pasó. Vamos a contar ahí, vas a mostrar la canción en un segundo reel, en una tercera canción vas a subir un poquito del audio de Nahuel Penisi, si está todo bien, si te permite, como, bueno, ¿cómo estructuramos la historia y la contamos, viste? ¿Para qué? Para que la gente sepa cuál es tu universo, que sos Claro. una persona que está luchando por un sueño, que lo viste en otra persona, que te inspiró, que vos le podés hacer. ¿Sabes lo contento que se debe poner a Nahuel Penicio o cualquiera de nosotros que nos digan, che, me inspiraste, me trajiste algo, te doy una canción porque me inspiró tu historia? Bueno, eso es una historia para contarle, digo, y eso tiene el mismo peso que una canción en redes. Porque Sí, una canción es una historia también. Entonces, bueno, claro. entonces empezamos a contar y yo trato de ver con los artistas, ver qué, acompañar ese proceso. ¿Qué historias tenés para contar y de qué manera te vas a sentir cómodo contándola? Porque no es Claro. lo mismo, no sé, hacer un story time de la vez que dice no sé qué, hacer como un corto, hablarle a cámara, no hablarle a cámara. Bueno, ¿qué empieza a pasar con eso? Para que se muestre lo auténtico de cada uno, ¿no? Que es un poco ese Claro. trabajo. Eh, yo lo acompaño porque es un trabajo que a mí me costó un montón y es muy frustrante. A mí lo que pasa es que también me valida un poco mi propia carrera, mis propias redes, porque yo me expuse y después fue como dio frutos. Eh, pero entiendo que es un trabajo frustrante, que es muy difícil. A nivel salud mental, los artistas y los músicos, es muy difícil porque uno construye una carrera haciendo canciones en nuestro caso. Y la validación no llega inmediatamente. Entonces estás muchos años sin tener referencia de lo que estás haciendo. Es muy frustrante, no sabes si está bien, si está mal, si a vos la canción te encanta, pero no tiene las escuchas que vos deseabas, qué es lo que está Sí, pasando con eso, la alineación entre expectativa y realidad. Y puede ser muy doloroso. Y también es muy fácil abandonar cuando no tenés esa referencia, ¿viste? claro. Eh, entonces, ese trabajo es muy interesante, es muy enriquecedor. A mí me gusta mucho hacerlo porque me divierte, porque con el ejercicio que tengo empiezo a ver las historias de los demás donde los demás no ven que tienen una historia para contar. Ya. Y que se arriesguen también a que a veces a hacer contenido y que no pase nada. Es como Claro. a veces no pasa nada, a veces a vos te pasará lo mismo. Hay contenido que tiene un millón de vistas, otro que no tiene nada. No pasa nada, hay que Eh, seguir para adelante. El video más visto que tengo en mis redes en TikTok es el video que menos atención le puse, que menos planeación tuvo, no hice ningún tipo de guión. Yo, o sea, para mí jamás me imaginé, o sea, digo jamás me imaginé que ese video, si me pones a preguntar cuál esperabas que le fuera bien, ese te hubiera dicho jamás me lo hubiera imaginado. Y tienes razón. Ahora, yo recuerdo todavía cuando era yo más chico, que empezaba a escuchar música, sobre todo pues música en inglés y que era dificilísimo llegar, por ejemplo, a revistas donde pudieras validar la historia que te imaginabas. No sé si te pasaba, pero creo que estas historias, estamos tan ávidos como público de historias que inventábamos las historias de nuestros grupos favoritos, ¿no te pasaba?
Era como, seguramente ellos dos, no sé qué, y a lo mejor son novios, no sé, o sea, pensabas cosas que, porque necesitamos, yo creo que esas historias, ¿no? Entonces ahora mismo que tenemos la capacidad o la posibilidad creativa de ampliarnos, y yo creo que hasta como mismos compositores, músicos, yo creo que es una posibilidad que nos puede generar un deleite a tener, sí, el reto, pero también la invitación creativa de decir, oye, pues puedo generar algo, una pieza de arte visual de 30 segundos que en una de esas me da una nueva forma de expresión que jamás me imaginé tener, ¿no? Sí, yo no me imaginaba que mis shows ahora serían de hablar, de disertar como si fuera Rolón o Darío Zeta, esos filósofos que hablan, y hacer música a la vez. Yo no me lo hubiera imaginado nunca. Y fue por probar en redes sociales, por dar la cara. Eh, Entiendo que hay gente que no quiere hacerlo. Y bueno, estaba bárbaro. Y entiendo que hay bandas que no hacen nada de eso y le va bien con la música. El campo del arte es un campo difícil de entenderlo, porque no funciona con las lógicas muchas veces Ya, de la meritocracia. No es. eh, a veces las cosas suceden por el prestigio, por el momento en el que estás, por el gancho. eh, pero bueno, el ejercicio es en esto que te pasó, Marcelo, que nos pasa a todos, que es que cuando vos tenés incorporado el ejercicio de comunicar en redes, de hacer contenido, empieza a salir cada vez más auténtico, cada vez mediado entre la claro, reflexión y el hacer. Y ese claro, auténtico hace que enganche más. A mí me claro. pasa exactamente lo mismo, Marce. Yo hay contenidos que los digo, los voy a hacer y armo el guión porque pienso que tienen que tener guión, y otros contenidos que prendo la cámara y hablo. Le va mejor a los que prendo la cámara y hablo, te Sí, lo de juro. acuerdo, Pero de hay acuerdo. algunos que los quiero hacer con guión porque necesito hacerlo, porque siento que es así como hay que hacerlo. ¿Viste? Claro. Pero yo ya sé que no van a tener la cantidad de vistas, pero quiero que esté, porque le va a llegar a la gente que sé que le va a llegar. Eh, Oye, Así que Juanma, nada, interesante. muy, muy interesante. En tu cuenta de Instagram, precisamente, uno de los Reels, no sé si es el que tiene más reproducciones, pero uno de los que más reproducciones tiene que ver con el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Y me parece una pieza sumamente interesante y me gustaría que nos contaras un poco de eso. Espero que la gente que está escuchando este episodio Sí, pueda llegar a esta pieza. ¿Cómo llegas? Qué tan seguidor eres del fútbol, del deporte? Sí, no, y por qué llegar a esa conclusión? Y llegó a ser uno de los reels pues más reproducidos hasta el sí. momento, ¿no? Nuevamente me pasa que es la gran frustración que tengo. No tengo todos los días ideas brillantes. Yo sé que a veces hablo cosas, pero que no es distintivo, no es remarcable. Pero lo quiero decir, porque lo siento. En ese caso me pasó lo mismo que me pasaba con lo que te conté de Nati Peluso, el otro granito. Es que digo, che, está pasando algo a nivel social y nadie la ve, nadie la entiende. Y hay un texto de la antropología, un autor de la antropología que lo explica, pero la antropología no es tan popular como la filosofía. Todos conocen a Nietzsche, Aristóteles, Platón, pero la antropología es un montón para la gente, es un montón de autores desconocidos como la sociología. Se mueven mucho en su nicho, en su campo, ¿viste? No salen de la academia. Ya, Entonces me pasó que con el Mundial lo que vi a nivel festejos sociales, que acá en Argentina fue 6 millones de personas en la calle festejando a la vez. No hubo incidentes, casi no hubo incidentes. La gente no se agredió, no rompió nada, festejó. Dije, bueno, esto, claro, esto lo habla un antropólogo que se llama Víctor Turner, que estudia los rituales y estudian en los procesos rituales de los grupos sociales. Hay momentos de estos donde se detiene el tiempo social. No se detiene la aguja del reloj, no es que se detiene el sol, sino que el tiempo de la sociedad se detiene. El tiempo productivo. No, capaz otra cosa. Y todo el mundo empieza a ser como un igual. Víctor Tarna le dice, entra todo en una fase de limbo carente de estatus, de liminalidad. No es ni un lugar no, ni el otro. Y toda la gente, no importa su clase social, su raza, su género, su etnia, su creencia, son todos lo mismo, están todos en este caso festejando el mundial. Y se me ocurrió hacer ese reel y lo hice, Marce, de vuelta en 15 minutos. 15 minutos. Porque lo pensé, porque venía de festejar, porque estuve en la calle, porque yo estaba de viaje por Argentina, estaba en Mendoza en ese momento. ya, Y lo hice y lo subí como otro video más. Y lo cerré. explotó. Y a la hora abrí y le vi la cantidad de likes y de follows. Yo estaba cerrando, para serte honesto, el 2022
como objetivo digo, bueno, si llego a 5.000 followers en Instagram, estoy bien, porque yo había estado estancado mucho tiempo y empecé a hacer contenido y veía que subía de a poco. Desde el 2021 yo hacía o infografías en carruseles o videos y me sumaban 10, 15 personas, 20, no sé qué. Hice este contenido y cerré TikTok, perdón, y cerré TikTok, porque lo había hecho para TikTok. Porque en ese momento estaba desencantado con Instagram y dije, no le voy a dar más bola a Instagram, voy a hacer en TikTok, voy a probar, porque TikTok me estaba yendo bien. Y lo que ande bien lo subo a Instagram. Lo subí a TikTok. Cerré, a los 20 minutos lo abro, una cantidad de likes enorme. Y tenía como un coso que decía, Paulina Cocina te empezó a seguir. ¿La ubicás a Paulina Cocina, esta youtuber famosa de Argentina Sí, sí, que sí, cocina? claro, claro, sí. ¿Sí? Dije, che, me está siguiendo una... Entré al perfil verificado y digo, che, si me está siguiendo alguien importante, algo pasó con esto. Lo voy a Claro. subir a Instagram, lo subo a Instagram. Al rato había superado los 5.000 seguidores, pero no había superado en 5.020, tenía 6.030. Refresco, 7.200, refresco, 10.000. Y lo llamo a un amigo y le digo, che, me parece que me hice viral. Digo, mirá esto. Me dice, no, no, la pegaste, me dice, te volviste viral, no sé qué. Y fue todo un verano que subí, llegué a 50.000 seguidores en 3 meses. Y fue muy, muy loco porque hablé de algo que se necesitaba hablar, que eso es muy loco. Por eso digo Claro. que hice un hit sin quererlo y culturalmente pasó algo. Me llamaron de la televisión, de la radio, di notas. Fue como realmente, ahí entendí un poco lo que pasa con la viralidad y por qué es importante hacer, 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 hacer. Porque en un momento en el ejercicio de hacer, te olvidás del objetivo, de las consecuencias. Lo haces. Rompes la inhibición entre esto le va a gustar a la gente o no, y simplemente lo haces. Y empieza a funcionar. Y a partir de ahí fue todo distinto, porque pasa ese motivo que también eh, que es el otro tema, ¿por qué uno construye? Porque no es lo mismo una persona que le gusta lo que haces si entra a tu Instagram y no tenés seguidores, está todo descuidado, versus Claro, alguien que entra y dice, ah, tiene un perfil verificado, ah, tiene estos seguidores, ah, tiene bueno, entonces lo voy a seguir, ¿viste? claro, claro. Eh, fue muy, muy interesante, perdón que me extiendo con eso, porque fue muy No, no, interesante no, el caso buenísimo. para estudiarlo cómo es la viralidad. Después me pasó con varios, que tuve de vuelta como muchos picos que entré con cosas que estaba hablando, pero ese fue el principal. Y lo que me pasó con el fútbol fue muy, 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 muy interesante y muy hermoso para mí, porque yo desde la adolescencia había abandonado el fútbol. No, no, lo había dejado de seguir. eh, Me dedicaba más a la música. Sí seguía los mundiales, pero estaba como apagado eh, y después del Mundial fue como un volver a enamorarme de eso, volver a enamorarme de volver a la cancha, ir con mi familia a la cancha acá a ver a Tigre, que es el club de mi familia, que es el club que mi abuelo era de Tigre, mi familia nació, parte de mi familia paterna nació en Victoria, que es el barrio donde está Tigre. Entonces Sí, mi abuelo era a la cancha. El abuelo de mi hermana, porque tengo una media hermana, fue dirigente del club de Tigre en los años 40. Mi papá también trabajó en el club también, porque vendía para el comedor del club. Era toda una historia. Y yo sentí como, no sé cómo explicar, quiero volver a pertenecer a eso, quiero volver a estar cerca de mi familia. Y fue volver como, pero de una manera mucho más apasionada, como cuando era chico, como cuando era adolescente, que el fútbol era un lugar para divertirme, pero también era un motivo para tener tema de charla con mi papá, que ya. era lo que más quería, viste que a veces esos vínculos de padre e hijo son como, bueno, Claro, claro. no, no, no te pones sos chico, ¿de qué vas a hablar? De fútbol, ¿viste? Ir a con mi viejo a hablar de fútbol y preguntarle cosas y aprenderme estadísticas para decírsela a él para que él se asombre, ¿viste? Todas esas cosas que pasan. Y fue como volver ahí a un lugar que creo que lo que pasó con el Mundial fue eso en Argentina, ¿no? Más allá de que se ganó y que fue como volver a abrazar un poco esto de ser argentino, la familia, hubo mucho de eso. Ya. Nos conectó con algo muy lindo, no de ganar, le ganamos, somos los mejores, ¿viste? Como el chiste argentino, los argentinos somos los mejores, sino de Sí, sí, sí. Argentina es un país donde damos la imagen de que somos todos como creídos, pero internamente eh, hay como una mirada de que Argentina es un país de mierda, ¿viste? De que está todo mal, de que no sé qué. Y fue como che, bueno, tenemos cosas buenas, somos gente buena, nos podemos cuidar. Fue algo como muy lindo y me quedó como de vuelta, te diría, esta pasión futbolera que volvió a estar en primera plana. Juanma, para despedirnos y para que no se me olvide, porque quiero hacerte dos preguntas. La primera
Y me interesa mucho, eso es algo que me interesa mucho siempre de conversar con personas como tú y gente que viene a este espacio. ¿Cómo es tu camino, si se le puede llamar, espiritual? Es decir, ¿tienes algún tipo de visión? ¿Estás en algún lugar en particular? ¿Has renovado recientemente? ¿Dónde está Juan Manuel en ese sentido, en ese camino interior? Mirá, qué linda pregunta. Yo en el 2011, el fallecimiento de mi viejo, me encontré justo unos meses antes, me empecé a encontrar con todos los libros de Alejandro Jodorowsky, Mm, eh, con la danza de la realidad, sobre todo porque le habla mucho a los artistas, ¿no? sí. Y en ese lugar empecé como a trabajar algo de aproximarme como más a lo que fue por un lado el tarot, porque mi familia tiene como una tradición medio esotérica, mi mamá y mi hermana tiraban las cartas, mi familia tuvo como mis padres tuvieron como varias crisis existenciales que hizo que durante un tiempo fueran Umbanda, no sé si conocen la religión Umbanda en México, que es una No. religión de origen brasilero, que es muy Ok. interesante. Después en el evangelismo, después de vuelta en el catolicismo, como una búsqueda espiritual. Y a mí lo que me pasó fue como entrar desde Alejandro Jodorowsky a todo un mundo que tiene que ver con el tarot, con el esoterismo, con las enseñanzas de Gurdjieff, sobre todo con el trabajo personal, ¿no? En uno. Después Castaneda, las enseñanzas de Don Juan. eh, Me metí mucho tiempo a hacer yoga, encontré también como una vinculación espíritu-cuerpo en el yoga que me hizo muy bien. Eh, Soy como muy incorporando cosas. Una búsqueda te diría, de salud mental que creo que a mí me funciona siempre, que es el psicoanálisis. Yo voy a Sí. terapia, voy a psicoanálisis, a mí me hace bien conversar con otra persona. Y te diría más a nivel religión, me pasa que estoy como en una vuelta, ¿cómo te podría decir? Porque no es que lo estoy practicando, pero estoy mirando con ojos nuevos el catolicismo, la religión Ya, original en la cual nací, ¿no? ya. Uno que se va, le hace un montón de críticas desde lo político, obviamente, a la iglesia, por lo retrógrada en algunas cosas, etcétera, pero el poder simbólico del cristianismo tiene una carga simbólica que somos los seres humanos necesitamos algo de ese trabajo simbólico, ¿no? De Claro. aproximarnos a las historias. No estoy leyendo la Biblia, nada de eso, pero digo, cada vez pienso un poco más como en el cristianismo, ¿viste? La figura del Papa me parece que es argentino, re argentino lo que estoy diciendo, pero el Papa Francisco con algunas cosas que fue disruptivo para el momento en el que vive la Iglesia, de alguna manera me hace tomar como ciertas cuestiones no sé, de espiritualidad, por decirlo. Es como una especie Bien. de combinación de cosas en este momento, pero sí le presto mucha atención a la astrología también, como una capacidad como un espacio de meditación. Hableo mucho, repaso mucho mi carta natal, Ok. como una forma de meditación, de meditarla, de estudiarla. No sé cómo, no estoy esperando que me diga qué va a pasar mañana, sino como de abordar cosas de la personalidad. Pero sobre todo el psicoanálisis, que tiene algo de potente, de espiritual el psicoanálisis, de descubrirse a Sí. uno a través de esas preguntas. Así que es un poco mi camino, ¿no? Mi búsqueda. Juanma, para despedir, me gustaría preguntarte, ¿qué nos recomiendas escuchar que está sucediendo en este momento allá en Argentina? Puede ser un artista reciente o artistas recientes no tan recientes. Igual, si quieres decirlo ahora o si lo quieres pensar y me lo envías y lo ponemos en la descripción del episodio, lo que te haga sentir. Si tienes algo a la mano que tú digas, yo les recomiendo que escuchen esto. Y también si tienes a la mano algún documental, si recientemente has visto algo que te haya llamado, que también quisieras compartir, cualquiera de los dos, Uf, la ventana y bueno, puerta está abierta. vamos con los documentales. Te puedo decir, hay dos documentales, uno para músicos que me inspiró, no sé por qué motivo, que obvio que seguro lo conocés y allá en México. A mí, yo soy un ávido escuchante de la música mexicana. Me parece que Ujú. el pop mexicano y el rock mexicano están en un momento, a mí hoy es controversial, pero me convoca más que lo que pasa en Argentina en algunas cosas, ¿no? Ya. Me, me-
no sé, me parece que tienen unos personajes increíbles. Juan Son, me parece que es alucinante, está completamente loco y me encanta lo que hace. Eh, bueno, el documental Panoramas de Zoé me parece Ya, increíble, ya. mostrando todo ese proceso creativo de León Larregui, que me parece. León Larregui me parece que es increíble lo que hace a nivel lírico. Sé que ha sido muy polémico con la pandemia y todo eso, pero Adán Jodorowsky también, que es como casi un mexicano por adopción, Sí, también me sí. parece muy interesante lo que hace. El documental Panoramas. Y hay un documental que veo una vez por año que se llama The Shift, El Cambio, que es de un psicólogo que falleció que se llama Wayne Dyer, Ok. D-Y-E-R, que es conocido porque es Ajá. un psicólogo de los post-jungianos, seguidor de Carl Gustav Jung. No es psicoanalista, es como otra psicología, pero es un documental medio actuado que es interesante, porque él plantea que, él dice, en la vida tenemos dos etapas, el amanecer y el atardecer. Y las herramientas que nos sirvieron en el amanecer de nuestra vida no nos van a servir de los 40 para adelante. Tenemos que dar un cambio, tenemos que entender el momento en el que estamos para trabajar. Y muchos de los displaceres y de las angustias que tenemos es por no entender el momento en el que estamos. Y es muy Ya. lindo el documental porque él es como que va a Wayne Dyer a un hotel a hacer un documental y en realidad lo que pasa es las personas que están pasando ahí. El director que filma el documental sufre una frustración enorme que tiene que ver con que no está haciendo lo que le gustaría hacer, lo que él esperaba. Está filmando un documental de un psicólogo que no lo conoce nadie y él quería estar en Hollywood dirigiendo películas. Y cómo ese Ok. camino él empieza a aceptar, mientras va pasando eso, che, lo que estoy haciendo está bueno y merece que lo haga bien, que esté toda mi energía en esto, en hacerlo bien, porque esto me va a llevar a otra cosa nueva, etcétera. Es muy recomendado, está en YouTube obviamente, es muy lindo porque como muy inocente, pero te muestra también cómo es el camino también de aceptar, ¿no? En un buen sentido, no de resignarse, de aceptar. Y en cuanto a música, a ver si encuentro algo, voy a abrir mi YouTube Music ya en este momento a ver si encuentro algo de Argentina, porque me, me, cuando me preguntás por música, viste, a veces es tanta que digo, ¿qué estoy Claro, escuchando? claro. De Argentina. De Argentina estoy escuchando variado. Eh, lo tendría que pensar, ¿eh? Lo tendría Pensalo, que pensar pensalo y lo mandas. y te lo comparto, porque hay mucho de Claro. Argentina, hay cosas muy interesantes. Hoy está el aluvión de como de la música urbana, pero están volviendo a pasar muchas cosas interesantes en el rock. Eh, Me parece que Marilina Bertoldi está haciendo algo interesante a nivel musical. Ah, Que fui a ver un recital como una guitarrista muy de los 90 me parece que está muy bueno acá. Eh, y déjame pensar si te recomiendo algunas cosas más para, para compartir. No, acá tengo cosas, no, claro. nada que ver. Nada que ver. Bien, no, Sí. no, piénsalo con calma, espero ahí que me lo mandes, lo agregamos a la descripción del episodio, recordarle a la gente que te siga, a Biografía Mutante, que escuche Antropología Pop, todo esto va a estar, insisto, en la descripción para que lo puedan ver con calma, y yo te agradezco mucho, Juanma, de verdad, el tiempo, he disfrutado un montón esta conversación, se ha ido como agua el tiempo, y reconectar, ¿también? Reconectar contigo ha sido muy, muy grato, esperemos que podamos vernos pronto, ya sea allá o acá, pero que sigamos cerca y pendientes de los proyectos mutuos y pues de nuevo agradecerte por aceptar la invitación a este espacio, Juan. No, por favor, que este sea el comienzo para más colaboraciones. Marce, un placer volver a entrar en contacto después de tantos años, tanta historia compartida, porque nos vamos siguiendo lo que hacemos. Y Claro, en alguna forma somos como parte de una misma escena, que es como la escena musical sí, de habla hispana, ¿no? Podamos ponerle un así nombre. es. Así que mil gracias, estuvo muy bueno, muy buenas preguntas. Me sentí muy, muy, muy cómodo, así que gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación con Juan Manuel López Manfred, Biografía Mutante. La disfruté mucho, espero que tú también. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Marcelo Salazar E. Puedes compartir este episodio si te pareció interesante, califícalo por favor aquí en tu plataforma para que nos ayudes a llegar a más personas. Y sigue a Biografía Mutante, te voy a dejar aquí sus datos para que puedas encontrarlo. Yo te espero en el próximo episodio, soy Marcelo Salazar. Hasta pronto.